Hola, buenos días, me llamo Archibald, soy francés y vivo en Costa Rica. Hoy les voy a mostrar cómo hago una espada de rol en vivo de LARP como esta. Es muy frecuente de ver espadas como esta, pero es la misma cosa, solamente que esta es mucho más realista y tiene una forma de real espada. Para motivarme para hacer video en español, te invito a poner un like, suscríbete y pones un comentario. El material que vas a necesitar para hacer esta espada es un material bastante básico. Lo que yo he hecho es que he usado una alfombra de camping como esta. Puede ser una alfombra de camping o una alfombra de yoga. Lo principal solamente que sea una espuma que es suficientemente resistente. Eso me ha costado 7.000 colones. 7.000 colones es como $12, algo así. Yo lo he comprado en una ferretería, pero realmente es el tipo de cosa que se puede encontrar de cualquier lado. También vas a necesitar una armadura. Lo que yo he hecho es que he usado una estructura de una barra de fibra de vidrio. Yo la he encontrado en una vieja espada de LARP que yo tenía. La espada se había quebrado y he recuperado esta fibra de vidrio. Lo que puedes hacer es comprar una nueva, sería exactamente la misma cosa. También vas a necesitar un pegamento que vas a usar para pegar la fibra de vidrio y la espuma junta. Lo que yo recomiendo es que usas varios pequeños cuadritos así de espuma y pruebas el pegamento sobre la espuma antes de usar directamente sobre la espada, porque debe ser un pegamento bastante sólido, pero que también se queda flexible para que la espada no sea demasiado dura. La primera etapa para fabricar esta espada es cortar en la espuma 4 rectángulos que vas a usar para darle la buena forma. Lo que hacemos es que cortamos 2 grandes rectángulos que se ponen de cada lado de la fibra de vidrio y 2 pequeñitos rectángulos que se ponen en el lado de la fibra de vidrio para que sean bien puestos. Una vez que tienes los 3 niveles de espuma y que tienes el resultado que quieres con las buenas dimensiones, lo que hacemos es que vamos a pegarlos juntos, la espuma y también la fibra de vidrio. Eso es una parte bastante complicada. Hay que poner todos los pedazos juntos, poner todo el pegamento y después ponerlos con tablones y todo eso para que no se mueve y que se quede bien recto. Lo que yo recomiendo para esa parte es que pones un tablón abajo o un tablón arriba y pones prensa como así la espuma, que antes esta espuma estaba de este diámetro. He puesto prensa, entonces la espuma ahora está de este diámetro mucho más pequeño, pero ahora está mucho más resistente y está mucho más dura, lo que le da un resultado más bonito. Entonces lo que hacemos es que ponemos tablones y prensa para aplastar la espada y tener una espuma más dura y que sea más compacta. Una vez que has puesto el bloque de espuma en su molde, lo dejamos secar. Para mí el pegamento ha tomado un día y medio para secarse. Una vez que el bloque de espuma está seco, solamente lo sacas y vamos a empezar a darle una buena forma para que quede así, para que quede con una real forma de espada. Esto es la parte que va a durar más tiempo, porque ahora tenemos solamente un gran bloque de espuma con una fibra de vidrio en medio. Lo que queremos es tener una buena espada como así, que tiene realmente una forma de espada. Entonces lo que hacemos es con el cúter vamos a cortar en la espuma para darle la forma que queremos. Para la parte del mango es muy simple, solamente hacemos 2 cortes aquí y después quitamos así la espuma para hacer que sea más pequeño aquí y que podemos bien poner la mano. Lo más complicado es para hacer el filo de la espada, porque es algo que es mucho más recto y que es mucho más largo. Entonces lo que hacemos es que realmente debemos darle mucha presión y cortar con mucha fuerza para que quede bien. Y lo principal es intentar que no se vea los cortes del cúter, que sea más recto y que sea más un corte fino y un corte grueso.
Es muy complicado tener un buen resultado con el cúter, entonces lo que yo recomiendo es usar un papel lija. Yo he usado un papel lija de metal de 400. Es que lijamos como así sobre el lado de la espada para que queda más bien, más fino, porque como así los cortes con el cúter se vean mucho menos y que sean más realistas como esta. Ya tienes una espada lista y terminada. Lo que yo he intentado es que he intentado poner látex líquido sobre la espada para tener un resultado de superficie más realista, pero el problema es que el látex líquido que yo he encontrado es este. No es un látex líquido para hacer este tipo de cosas, es solamente una pintura. Entonces lo he probado sobre un pequeño cuadrito de espuma. He intentado, pero una vez que la pintura era seca, se quebraba y era no tenía la buena textura para hacer una espada. Entonces eso es solamente una pintura, no es un látex líquido para hacer este tipo de cosas. Ya lo he probado, no funciona. Si sabes dónde encontrar un látex líquido para hacer este tipo de cosas, me puedes mandar un mensaje, puedes poner un comentario, como así nos puede ayudar para encontrar el buen material para seguir haciendo mejores espadas. Ya tienes una espada terminada, puedes usarlo para hacerla por rol en vivo. Ya la espada está lista. Te invito a poner un like, suscribirte y poner un comentario. Te digo en una próxima vez, en un próximo video. Hasta luego.